¿Cómo fueron las primeras Biblias protestantes? ¿Qué contenido cambiaron e hicieron mal? Es lo que hoy vamos a tocar, al menos de manera superficial, según el libro La Reforma Protestante desde el margen. Vamos a tratar directamente entonces sobre esos pasajes de las traducciones que se hicieron realmente mal. Primero que nada, vamos a aclarar un malentendido que se dice. Hay la Biblia prealfonsina y alfonsina, que son las traducciones en español de la Biblia, ya en el siglo que se va del siglo XII al siglo XIV. No es que la Iglesia se oponía a una traducción, sino que la mayoría, en su gran mayoría, los teólogos no estaban de acuerdo en la traducción a una lengua vernácula, puesto que el lenguaje es complejo, puede alterar las palabras, puede ser significativamente problemático en el aspecto teológico, más cuando ya estábamos en un periodo posterior a la erudición, es decir, ya había pasado una escolástica que había, vamos a decir, explicado los fenómenos teológicos del lenguaje, de la filosofía, de la antropología, es decir, ya había un Santo Tomás de Aquino, ya había una manera de entender que realmente el lenguaje juega un papel fundamental para comprender, y por tanto, una mala traducción podría generar un conjunto de problemas increíbles, que es lo que pasó. Es irónico que es lo que pasó. Entonces, con eso en mente, vamos a entender por qué la Iglesia no como tal hacía las traducciones de la Biblia. Pero sí, habían casos como la Biblia prealfonsina y alfonsina que sí hicieron traducciones, mucho antes que Martín Lutero. Vamos a comenzar con la Biblia de Martín Lutero, que él empieza a escribir en el 1522 más o menos, pero se publica en el año 1529 al 1534, donde él agrega literalmente la palabra sola fide, es decir, sola fe. Es un término inexistente en la traducción y también de dónde viene el afán de querer traducir la Biblia. Venía de hecho de un escolástico, o casi neoescolástico, que sería Erasmo de Rotterdam, un humanista que pretendía cambiar toda la forma de comprender la teología con un irenismo, se le llamó. El irenismo era el postulado de que con un mínimo de ortodoxia todos pueden salvarse. Con un mínimo de ortodoxia, y él postulaba cuál era el mínimo, la mayoría de la gente puede salvarse y puede estar dentro de la iglesia. Obviamente el irenismo en ese momento no fue condenado como tal, pero posteriormente sí, porque iba en contra de lo que es propiamente aceptar la verdad. Él decía, con aceptar ciertas verdades es más que suficiente para salvarte, para estar dentro de la iglesia, etc. Entonces, esto era una razón por la cual Lutero, también vamos a decir influenciado por estas ideas de Erasmo, creía de que él podía plantear un mínimo. El mínimo era la sola fide. De hecho, porque él creía de que, primero que nada, la razón es prostituta, es decir, no puede alcanzar en realidad la verdad, y debe haber algo que sí nos permita, algo que no sea la razón. Tampoco las obras, porque él se sentía incapacitado para obrar bien. Eso él lo dice literalmente cuando explicaba de que quién podría, en su sano juicio, seguir realmente rectamente a Cristo. Y era un problema personal que tenía al haberse ordenado como sacerdote apenas 2 años en el seminario. Él estuvo 2 años en el seminario, luego ya fue sacerdote y bueno, sin una supervisión adecuada, siguió estudiando y bueno, tenemos a Lutero que tenemos. Dar unos ejemplos. En Mateo 3.2 y Mateo 4.17 aparece la palabra haz penitencia. Lutero al inicio usa el término enmiéndese. Ya hay una gran diferencia entre hacer penitencia y enmiéndese. La penitencia, en ese tiempo y hasta ahora, estaba vinculado a lo que el sacerdote debe de decirte para hacer. En cambio, enmendar es algo que uno puede hacerlo por su propia cuenta sin que nadie te diga nada. Entonces encontramos un primer problema de traducción, basándose obviamente en la traducción de Erasmo, es decir, la traducción erasmiana. De hecho, Mateo 4.17 era usado para hablar de la confesión, y entonces no sería raro que Lutero quiera cambiar la palabra haz penitencia. De ahí que se ve un sesgo en donde él intentaba acomodar la Biblia a su manera de comprender la Biblia. En Mateo 16.18, él traduce lo que Cristo le dice a Pedro de la siguiente manera: tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi congregación. Ya no es lo mismo que mi iglesia, ya no es lo mismo que una institución como tal, sino es diferente. Y él agrega en el margen que la confesión de fe de Pedro
que había realizado. Que ese era el nexo de lo que Cristo quería decir. Es decir, además de evidentemente la mala traducción, también agregaban los márgenes su manera de interpretar el texto. Ya de por sí la traducción tenía un problema, y más los comentarios todavía un mayor problema. Por si fuera poco, en Lucas 1:28, la salutación del ángel a María, se dice: Ave María, llena de gracia. Y él cambia por salve, muy favorecida. Es notable que hay una gigantesca diferencia, por más de que él hacía la oración a María, él creía en la perpetua virginidad, etc. Aún así, acá se evidencia que se degrada lo que en realidad para todo cristiano es María. Parece como si fuera que estaba previendo la idea de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser llena de gracia? Vamos a cambiar eso. Entonces sos muy favorecida. Ya no sos llena de gracia, ahora sos muy favorecida. Entonces tampoco Ave María, porque el ave viene de reyes, entonces te voy a decir salve nomás ya. Es un cambio relativamente importante. De hecho, para el contexto histórico donde tiene que haber un choque cultural, es evidente que es brutal el golpe que da por medio de la Biblia. En Romanos 3:28 se hace una bastardilla, digámosle, donde dice, Lutero, traduce así: sostenemos que una persona está justificada sin las obras de la ley por la sola fe. Ese pasaje no existe en la Biblia, y él, sin embargo, lo añadió. Ya luego otras versiones de Reina Valera capaz y se atrevieron a quitar, pero en el original él había agregado un adverbio, sola, y esto no existía en el original. Y el caso, yo creo que más grave, es el de Santiago 5:14, donde se dice: ¿hay algún hombre enfermo entre ustedes? Déjenlo llamar a los ancianos de la congregación. En realidad el término que usa la Vulgata es a los presbíteros de la iglesia, básicamente a los sacerdotes. Para evitar decir sacerdotes, para evitar decir presbítero, dijo ancianos, simplemente ancianos de la congregación. Ya no cree o rechaza la extrema unción. El término en latín era presbíteros ecclesiae, esa sería la Vulgata, y él cambia eso por simplemente ancianos de la congregación, las personas más antiguas, aunque ciertamente presbítero tiene una connotación de antigüedad. En 1523, a pedido del duque Jorge de Sajonia, su secretario, el sacerdote y humanista Jerome Emser, publicó un libelo titulado Razones por las cuales la traducción de Lutero del Nuevo Testamento fue justamente prohibida para la lectura del pueblo común. Y Emser apunta aquí 1400 errores heréticos. Yo creo que 1400 errores heréticos solamente en el Nuevo Testamento ya es brutal. Ya sin considerar lo que hemos visto. Pasa que Lutero agregaba comentarios, y en los comentarios tenía evidentemente una visión sesgada, donde él no consultaba a los padres de la iglesia, sino que consultaba a sí mismo. ¿Es esto lo que quiere decir la escritura o no? Según lo que él mismo pensaba. Y ahí fue cuando Emser se encargó de hacer una Biblia alemana titulada Korrektur Bibel. Bueno, discúlpenme si yo no sé hablar alemán, pero ese sería el título que le dio, pero por orden del duque. Acá lo que se ve es que, en vista que el otro está haciendo una traducción que todavía no terminó todo, y encima tiene 1400 errores, nosotros debemos ahora adaptarnos a él. No porque todo el mundo ahora tenga la disponibilidad de la Biblia, sino para que vea, aunque sea, la traducción más acertada. Y ahí hubo ese cambio donde los católicos tuvieron que decir, bueno, estamos dispuestos también a hacer una traducción en la lengua vulgar. Luego estaría la Biblia reformada de Zurich. Y por ejemplo, en Lucas 1:28, que esta es una revisión de la Biblia de Lutero y luego se hizo otra traducción, dice ya: salve tú que has recibido la gracia de Dios. Ya no es llena de gracia, no es que siempre estuvo llena de gracia, sino que ella recibió la gracia de Dios. ¿Cuánto? Y no sabemos, simplemente recibió. Y esto otra vez apunta a, vamos a decir, un ataque a la fe que siempre se ha tenido. Que lo que los santos padres siempre han pensado, y San Agustín exclama: no acepto que cuando se hable de cuestión de pecado, se hable una sola vez de la Santísima Virgen María. La versión fue publicada en el año 524. Inclusive Erasmo de Rotterdam todavía aceptaba la lectura de la Vulgata. En 1516 usaba el término Ave Gratia Plena, pero en 1519 había cambiado Ave Gratiosa. En Romanos 3:28
Zuinglio había cambiado lo que Lutero había usado como justificación y lo cambió por devoción o piedad. Luego estaría la Biblia Anabaptista de Worms, publicada en 1527. Tendríamos la Biblia Católica Humanista de Jacques Lefebvre, del año 1530. La Biblia Reformada de Pierre Robert, de 1534. La Biblia Católica de Lovaina, la Reformada Biblia de Ginebra. En síntesis, la mayoría de las traducciones protestantes, ciertamente rechazando en teoría la traducción de la Vulgata y yéndose supuestamente directamente al griego, hicieron un cambio en el lenguaje donde los términos as penitencia se cambiaron. Cuando se hablaba de presbítero no se omitía el término presbítero. Cuando se hablaba de padre, por ejemplo los patriarcas, se cambiaba simplemente por ancestros. Cuando se hablaba de tradición, cuando es negativamente se usaba, y cuando es positivamente no se dice tradición, a veces era doctrina. Y así, esto eran las cosas que cambiaban la mayoría de las traducciones protestantes. Y ya les he dejado la fuente para que puedan ir a verlo. De hecho, voy a ver en la descripción si les dejo otros libros para que puedan ver. Pero es algo particular, ¿no? Es decir, la Reforma Protestante se ha valido de mentiras en traducciones mal hechas con el único fin de que las personas no encuentren en la propia Biblia doctrina católica. Y al contrario, encuentren una doctrina diferente a lo que el catolicismo siempre ha profesado. No está la llena de gracia. María no es llena de gracia, según ellos. Tampoco está as penitencia, que hay que confesarse. Tampoco puedes llamar a la extrema unción, un sacerdote para que te dé la extrema unción. Como tampoco las tradiciones, no toda tradición es buena. Y estas cuestiones que ellos van añadiendo en sus diferentes traducciones. Le dejo hasta acá, espero que les haya gustado, que comenten si les gustó, que compartan por favor y guárdenlo. Y si quieren una segunda parte, me lo dicen y yo investigaré un poquitito más para traerle más. Que de hecho, este libro hay un montón de cosas muy interesantes y en esa parte en particular yo he omitido mucho porque quiero hacerlo breve.